Banano, plátano, cambur, guineo o simplemente banana. Muy común en todas partes del mundo, famosa por su alto contenido en vitaminas, minerales, etc. Más de 1000 variedades, se puede preparar de cientos de formas. Creo, sin temor a equivocarme, la fruta más popular del mundo. Pero lo que no todos saben es que su cultivo y su producción en América Central esconde historias realmente trágicas. ¿Cómo llegó esta fruta a convertirse en el principal ordenador económico de América Central? ¿Cómo hizo la United Fruit Company para llegar a convertirse en un verdadero imperio? Y sobre todo, ¿cómo signó trágicamente los destinos de Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras? Todo eso en este video. Seguramente habrán escuchado hablar o habrán usado alguna vez el término país bananero, república bananera. Es un término bastante peyorativo que lo usamos para referirnos a países extremadamente desiguales, con gobiernos extremadamente corruptos, democracias extremadamente frágiles y por lo general sometidos a disposiciones foráneas, imperialistas. Recientemente el expresidente de Estados Unidos, George Bush, usó el término, hablando del intento de toma del Capitolio, y dijo que así las cosas no se hacían en Estados Unidos, que eso era más propio de una república bananera. Bueno, lo que quizás no sabe el expresidente Bush, o quizás se olvidó, es que el término viene de ahí, de Estados Unidos. Apareció por primera vez a principios del siglo pasado, del siglo XX, en un cuento del escritor O. Henry llamado Cabbages and Kings, que está ambientado en Honduras. Y justamente este término hace referencia a países como Honduras, Costa Rica, Guatemala, países que están estrechamente vinculados con las empresas productoras y comercializadoras de bananas, pero puntualmente con la United Fruit Company, la UFCO. Pero el cultivo de la banana viene desde mucho tiempo antes, no desde el siglo XX, sino desde mediados del siglo XIX, y fue posible gracias a las lluviosas y fértiles tierras que tiene el litoral atlántico de Costa Rica, Honduras y Guatemala. En ese entonces, pequeños y medianos agricultores independientes nacionales, no es un dato menor, cultivaban y vendían sus racimos a comerciantes extranjeros. Pero después, en el marco de la División Internacional del Trabajo, la consolidación del capitalismo, etc., fines del siglo XIX, un grupo de inversionistas extranjeros, puntualmente estadounidenses, puso capital para desarrollar la banana como cultivo de exportación. Y esa inversión va a ser la base de la continua intervención de Estados Unidos en la política interna de los países de Centroamérica. Esa historia empieza en el año 1899 con Minor Cooper Keith, un empresario bananero y ferroviario de los Estados Unidos. Ese año, él y los dueños de la Boston Fruit Company fusionaron sus empresas, dando nacimiento a la United Fruit Company, o también conocida como UFCO, el primer enclave bananero en América Central, que rápidamente se convirtió en la más poderosa productora y comercializadora de banana. Pero Keith venía construyendo bases de poder en América Central desde mucho tiempo antes. Tenía grandes contactos en el gobierno de Costa Rica porque estaba casado ni más ni menos que con Cristina Castro Fernández, hija del expresidente de Costa Rica, José María Castro. Y de hecho, gracias a eso, en 1877 había heredado de su tío Henry Mix la concesión para construir un ferrocarril desde San José hasta el puerto de Limón. Keith logró que el gobierno de Costa Rica le dé la concesión para poder operar el ferrocarril libre de impuestos por el lapso de 99 años. Y además una extensión enorme de tierras a lo largo de las vías férreas. Ese contrato va a ser el origen del poder de Keith en América Central. La UFCO de a poco fue reemplazando a sus rivales, pequeños o medianos comerciantes, comprándole las empresas o recurriendo a métodos directamente ilegales o mafiosos. Pero había dos empresas que se constituyeron como las grandes rivales de la UFCO en América Central: la Standard y más especialmente la Cuyamel. La Standard había nacido en Honduras en 1899, cuando los hermanos Félix, Giuseppe y Luca Vaccaro, unos inmigrantes italianos de Estados Unidos, fundaron la Vaccaro Brothers Company, a la que después le pusieron Standard Fruit Company. Por otro lado, la Cuyamel Fruit Company estaba a cargo de Samuel Semurray, un ruso de origen campesino que había llegado a Estados Unidos siendo adolescente y que en muy poco tiempo se convirtió en multimillonario gracias al comercio de la banana, ganándose el apodo de Señor Banana. Semurray se hizo cargo de la Cuyamel en 1905 cuando William Strachey, su antiguo dueño, vendió su concesión y sus propiedades a la Hubbard Semurray Company, en la cual, dicho sea de paso, la UFCO era uno de sus mayores accionistas.
La UFCO seguía creciendo y en 1904 fundó la IRCA, la International Railways of Central America. Pasó a poseer todos los ferrocarriles de América Central. El transporte sabemos que es importante porque permite el acceso al producto y al mercado y además permite controlar la oferta. Pero en el caso de la banana era muchísimo más importante porque no podían perder tiempo entre que cortaban el fruto y lo llevaban a los buques. Es decir, tenían que usar el menor tiempo posible para trasladar las bananas desde las plantaciones hasta los buques refrigerados que después iban a partir hacia Estados Unidos y hacia otras partes del mundo. El tiempo máximo entre el corte del fruto y el consumo no podía superar las 3 o 4 semanas. Así que el control de los ferrocarriles y el control de los puertos eran fundamentales para la consolidación del poder de las fruteras. Eso les permitió incrementar sus latifundios, controlar el comercio interior, como vimos recién, desplazar a los pequeños y medianos comerciantes. Construyeron ferrocarriles por toda Centroamérica, es cierto, muchas veces con disposiciones gubernamentales, es cierto, pero muchas otras veces de manera ilegal, es decir, tendidos clandestinos, tendidos que no tenían el permiso del gobierno. O sea, no tenían el permiso del gobierno. Obviamente el gobierno sabía, pero los dejaba hacer. Obviamente se imaginarán que con todo esto que les estoy contando, las condiciones de trabajo eran mínimo de sobreexplotación. Violaban la ley, no pagaban el sueldo en moneda nacional, sino que lo pagaban mediante fichas o cupones que los empleados tenían que cambiarlos en los comisariatos, es decir, en proveedurías que estaban adentro de las plantaciones. Y si querían cambiarlo por dinero en efectivo, tenían que pagar una comisión del 50%, o sea, perdían la mitad del sueldo. Había algunos negocios afuera de las plantaciones en donde podían cambiar esos vales, esos cupones, pero por lo general los comerciantes los tomaban al 75%. O sea, siempre terminaban perdiendo dinero el trabajador, el obrero. Y adivinen de dónde salía la mercadería que se vendía en esos comisariatos, en esas proveedurías. Por supuesto, la compraba la UFCO. La compraba a precios irrisoriamente baratos. Cuando llevaba las bananas a Estados Unidos, volvía con los barcos cargados de mercadería que las vendía con un altísimo sobreprecio en esos comisariatos y así de alguna manera recuperaba parte del dinero gastado en concepto de salario y otras cuestiones. O sea, estas empresas, fundamentalmente la UFCO, ganaban y terminaban perjudicando al mercado interno, a la circulación monetaria, porque los trabajadores de estas empresas no usaban moneda nacional, usaban los vales, los cupones. Lo cierto es que ni la UFCO ni las otras empresas pudieron impedir la organización de los obreros, que realizaron numerosas huelgas reclamando derechos laborales y que siempre encontraron como respuesta la represión. En Honduras hubo varias huelgas, una en 1916, en 1920, en 1925, en 1930, pero sin dudas la más importante fue la de 1954, que hirió de muerte al gobierno de Juan Manuel Gálvez. La huelga de Costa Rica de 1934 fue liderada por el escritor y trabajador bananero Carlos Luis Fallas y apoyada por el Partido Comunista Costarricense. Entre sus principales demandas se encontraba la jornada de trabajo de 8 horas y el pago en dinero en efectivo, no con cupones. Fue sangrientamente reprimida y obligó a varios trabajadores a ocultarse en la selva. Pero sin dudas, el punto más alto de la violencia llegó en América del Sur, en Colombia, en la conocida Masacre de las Bananeras. El 6 de diciembre de 1928, en Ciénaga, departamento de Magdalena, el ejército colombiano acribilló a obreros de la UFCO que estaban en huelga desde hace un mes reclamando mejoras en las condiciones de trabajo. Luego de la masacre, y aunque no lo puedan creer, el gobierno colombiano dijo que los muertos habían sido 9. Al poco tiempo el consulado estadounidense dijo que eran 50, después dijo que eran 500, después más de 1000, y según distintas investigaciones hoy podemos afirmar que la cifra de muertos de la masacre de las bananeras supera sin dudas los 1400. Siempre en pos de defender un orden que sea favorable a sus intereses, estas empresas no dudaron en intervenir en la política interna de los países en donde operaban. Lo hicieron en todos lados, lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Costa Rica, lo hicieron en Colombia, pero sin dudas el punto más fuerte, más grosero, más grotesco fue en Honduras y en Guatemala. Pagaban coimas a funcionarios locales o regionales, promocionaban la carrera política de algún dirigente que sea afín a sus intereses, financiaban partidos políticos, campañas presidenciales, y cuando esos métodos no alcanzaban, se imaginarán que recurrían a la fuerza. Y cuando digo la fuerza me refiero a la planificación de golpes militares o al envío de tropas directamente desde Estados Unidos.
Varios dirigentes políticos eran o habían sido abogados de la UFCO. Por ejemplo, en Honduras, Juan Manuel Gálvez y Presentación Quesada ejercieron como abogados de la frutera y después llegaron a ocupar grandes cargos en el gobierno nacional. Gálvez fue ministro de Guerra, Marina y Aviación del dictador Tiburcio Carías Andino y después fue nada más y nada menos que presidente de la República entre 1949 y 1954. Por su parte, Quesada fue vicepresidente de Honduras entre 1925 y 1929. Hacia 1910 Honduras estaba en una situación bastante problemática. Tenía una deuda con bancos ingleses y franceses por un ferrocarril interoceánico, así que para poder saldar esa deuda solicitó otro préstamo a la banca JP Morgan de Estados Unidos, que se lo concedió con todo gusto. A cambio se haría cargo de la construcción de ese ferrocarril y se lo daría en concesión a la Rosario Mining Company, una compañía minera. Por su parte, el Estado hondureño garantizaba el pago de esa otra deuda mediante recursos aduaneros que iban a ser fiscalizados por Estados Unidos. Bueno, el Congreso de Honduras rechazó tajantemente este plan. No por una cuestión nacionalista, ni nos vamos a endeudar, no, sino porque atrás de eso estaban los intereses de la Cuyamel. Y quien también se opuso, defendiendo los intereses de la Cuyamel, fue el ex presidente de Honduras, Manuel Bonilla. ¿Por qué se oponían? Bueno, básicamente porque la Cuyamel perdería un montón de privilegios. El más importante, sin dudas, el control del ferrocarril. Así que Semurray se alió con el general Bonilla y le financió una operación militar golpista. Le entregó al general Bonilla yate, armas y además puso a su disposición a dos mercenarios estadounidenses, el general Lee Christmas y el Guy Machine Gun Maloney. El enfrentamiento armado entre las fuerzas del presidente Miguel Rafael Dávila y las fuerzas golpistas terminó en la intervención de Estados Unidos, la renuncia de Dávila y la convocatoria a nuevas elecciones que por supuesto dieron como vencedor al general Bonilla en febrero de 1912. Y una vez en el poder, el general Bonilla le agradeció a la Cuyamel con cuantiosos regalos. Mediante un decreto presidencial le concedió el arriendo durante 25 años de 10.000 hectáreas de tierra y le dio la concesión para construir un muelle y un ramal ferroviario que explotaría durante 75 años. La UFCO también obtuvo un montón de beneficios con todo este asunto. Construcción de ferrocarriles, de muelles, exención impositiva de lo que se les ocurra, de impuestos habidos y por haber. Pero lo más importante es que la UFCO empezó a crecer muchísimo en Honduras, más que en cualquier otro país, y entró en una fuerte competencia con la Cuyamel que no quedó solamente en el ámbito económico, sino que fue trasladada al ámbito político, al punto de que la UFCO financiaba y apoyaba al Partido Nacional y la Cuyamel apoyaba y financiaba al Partido Liberal. Y así, en 1928 llegó al poder de Honduras Vicente Mejía Colindres, apoyado financiera y políticamente por la Cuyamel. Y entre sus varios objetivos tenía pendiente resolverle algunos favores a la Cuyamel, como la cuestión de los ramales ferroviarios clandestinos o el derecho a uso de agua de los ríos aledaños a las plantaciones que usaban para la irrigación. Presentó un proyecto para tal fin que el Congreso rechazó tajantemente y Semurray lo vio como una derrota frente a la UFCO por el control del mercado bananero hondureño. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, Semurray vendió la Cuyamel a la UFCO en noviembre de 1929. De esta manera, la United Fruit Company se consolidaba como el imperio de la banana en América Central. En 1933, y con el apoyo de la UFCO, llegó al poder Tiburcio Carías Andino. Gobernó durante 16 años, primero como presidente constitucional y después como dictador, pero siempre ligado a los intereses de la frutera. Por su parte, Semurray, después de la multimillonaria venta de la Cuyamel, fue contratado por el directorio de la UFCO para que reorganizara la empresa y de hecho llegó a ser presidente de la que había sido su antigua rival. Se retiró en 1951 ejerciendo el cargo, pero antes dio su último golpe para socavar la democracia en América Central. Autorizó una campaña contra el presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz. Y hacia allá vamos, Guatemala, principios del siglo XX. Ahí la UFCO tenía cantidades enormes de tierra sin cultivar, o sea, improductiva, que la había ido acrecentando con las distintas disposiciones de los distintos presidentes. Aproximadamente, para que se den una idea, de los 110.000 kilómetros cuadrados de superficie que tiene el total del país, la UFCO poseía 2.000. O sea, era el mayor terrateniente de toda Guatemala. Tenía más tierra que el 50% de la población. Por esos años, más precisamente en 1931, inicia en Guatemala una dictadura militar, la dictadura de Jorge Ubico. Persecuciones, encarcelamientos, asesinato de opositores, censura a la prensa gráfica, disolución de las organizaciones obreras, hasta que con el estallido de 1944 cae la dictadura y empieza la llamada Revolución de Octubre, que termina llevando al poder a Juan José Arévalo. Arévalo puso el ojo en la cuestión agraria apelando a la Constitución Nacional en donde se garantizaba la propiedad privada pero con limitaciones y siempre subordinada a la función social.
Impulsó un cambio radical en la estructura agraria mediante distintas leyes que luego serían complementadas con la reforma agraria. Llevó adelante un proyecto de colonización del Poptún en el Petén, un área selvática muy poco integrada con el resto del país. Creó el Instituto de Seguridad Social y el Instituto para el Fomento de la Producción. Promulgó un código de trabajo y reguló la actividad petrolera. En marzo de 1951 le entregó el poder a Jacobo Arbenz, quien debería continuar el trabajo con tres objetivos principales: la independencia económica de Guatemala, hacer del país una nación capitalista moderna impulsando la reforma agraria y la industrialización, y elevar el nivel de vida de gran parte de la población que, en su gran mayoría, era indígena y campesina. Así, Arbenz propuso un plan de infraestructura vial para poder crear un mercado interno y fomentar la inversión de capital extranjero, inversión que siempre debía estar sujeta al acatamiento de la legislación laboral y no a la intromisión política interna. Pero sin dudas, su objetivo más ambicioso era la reforma agraria. El artículo 1 de la ley afirmaba que la reforma agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Por otro lado, el artículo 2 afirmaba que quedaban abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y, por consiguiente, prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, colonos y trabajadores, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos indígenas, cualquiera sea la forma en que subsistan. ¿Se imaginan que esto muy bien no iba a terminar? Reforma agraria, la UFCO tenía un montón de tierra no cultivada, pero no quedó todo ahí. Había tres obras que eran fundamentales para el plan del gobierno: una represa eléctrica, la represa Juruñ-Marinalá, una carretera al Atlántico y un puerto sobre este océano. Con estas tres obras, el gobierno atacaba el núcleo duro de la presencia de Estados Unidos en Guatemala: la UFCO, la IRCA, que recuerden que era subsidiaria de la UFCO, y la empresa eléctrica de Guatemala, que también estaba en manos estadounidenses. La reforma se aplicó aproximadamente durante un año y medio, unos 18 meses, y en ese tiempo 100.000 familias de campesinos, aproximadamente 500.000 de personas, recibieron sus parcelas de tierras. Se cree que se benefició aproximadamente al 40% de la mano de obra que no poseía tierras. A la UFCO se le expropiaron el 77% de sus tierras. El 77% de sus tierras, más de la mitad, casi su totalidad. Esto provocó la inmediata reacción, ya no de la empresa, sino del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, que le exigió al gobierno de Guatemala un resarcimiento económico multimillonario. Y eso se le suma a la cuestión laboral, la cuestión sindical. En 1951, los trabajadores de la UFCO reclaman un aumento salarial, a lo cual la empresa se niega rotundamente, y para destrabar el conflicto, la compañía envía a un representante a Guatemala, que llegó queriendo imponer un montón de condiciones como estaban acostumbrados a hacer desde siempre. Pero se encontró con una respuesta diferente de las que había obtenido de los gobiernos anteriores. El gobierno le respondió a la UFCO que si querían seguir en Guatemala tenían que aceptar sus condiciones, y le envió un documento con 7 contrapropuestas. Primero, todos los contratos laborales iban a estar sujetos sí o sí a la Constitución de Guatemala. Segundo, la UFCO tenía que mejorar toda su infraestructura de puertos, especialmente los muelles de Puerto Barrios. Tercero, tenían que empezar a pagar los impuestos de exportación y además someter a revisión todas las exoneraciones que habían sido dispuestas en el pasado por los gobiernos anteriores. Cuarto, el gobierno de Guatemala revisaría y controlaría todos y cada uno de los contratos de la frutera con los productores bananeros locales. Quinto, la compañía tenía que pagar al gobierno una compensación por el agotamiento de las tierras que había explotado. Sexto, absolutamente todos los contratos iban a ser objeto de revisión periódica por parte del Estado. Y séptimo, los costos del transporte ferroviario a cargo de la IRCA tenían que ser rebajados. Bueno, la UFCO rechazó tajantemente la propuesta y no solo eso, sino que despidió a 4.000 trabajadores. ¿Y qué hizo el gobierno? A cambio, le terminó expropiando otra de sus fincas, otra de sus propiedades, para así poder contar con un dinero, con un fondo para poder pagar los salarios de los obreros. Ya a esta altura la relación entre la UFCO y el gobierno de Arbenz era pésima.
pésima, pésima. Y además, para desgracia de Arbenz, la UFCO contaba con apoyo dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro del gobierno del presidente Eisenhower. Escuchen esto: John Foster Dulles, secretario de Estado; su hermano Allen Dulles, director de la CIA; John Moores Cabot, secretario del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos; y Henry Cabot Lodge, embajador ante la ONU. Todos estos que acabo de nombrar eran o habían sido abogados o accionistas de la UFCO. O sea, abogados o accionistas de la UFCO dentro del propio gobierno de Estados Unidos. Bueno, y a ellos se va a sumar un personaje que acá en Argentina ya es un viejo conocido. Estoy hablando de Spruill Braden, o Braden, como le decimos acá, embajador de Estados Unidos en Colombia, después en Cuba, después en Argentina, donde se involucró explícitamente en la campaña presidencial en contra de Juan Domingo Perón. Y después de ahí se ve que después de Argentina se fue para Guatemala, donde consiguió un nuevo trabajo. Digo nuevo trabajo porque cobraba un sueldo por eso, que era ser lobista de la UFCO. Bueno, ahí se opuso también fervientemente a la Revolución de Octubre y al gobierno de Arévalo y Arbenz. Y si había un actor que faltaba para completar todo este elenco opositor, era la Iglesia Católica. Bueno, también la Iglesia Católica se oponía fervientemente al gobierno de Arbenz, al punto de que va a cobrar mucha relevancia un personaje bastante particular, el arzobispo de la ciudad de Guatemala, Monseñor Mariano Rosell y Arellano, un verdadero agitador y propagandista que veía comunismo en todos lados y de hecho emprendió una cruzada enorme contra el comunismo en distintas misas, en distintas pastorales y especialmente en la organización en 1954 de una peregrinación hacia el Cristo Negro de las Esquípulas, que es un objeto de veneración muy importante en Guatemala, contra el comunismo. Él decía que la reforma agraria era un ataque a la propiedad privada, pero sobre todo a la dignidad humana. La CIA puso manos a la obra para derrocar a Arbenz y bautizó a su plan Operación PB Success, otorgándole nada más y nada menos que un presupuesto de $3 millones. Además, la operación contó con el apoyo del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que llegó a prestar una de sus fincas para que puedan entrenarse los contrarrevolucionarios, comandados por el coronel Castillo Armas. Finalmente, el 27 de junio de 1954 se consumó el golpe y Arbenz fue obligado a renunciar. Algunos días después, Castillo Armas asumió la presidencia de Guatemala y una de sus primeras medidas fue devolver las tierras que habían sido expropiadas por la reforma agraria. Y de esta manera, la UFCO recuperaba su antiguo poder. En América Latina, la UFCO operó en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en República Dominicana y en Cuba. En el año 69 fue comprada por la Zapata Oil, una empresa petrolera entre cuyos fundadores estaba George Bush, padre, futuro presidente de los Estados Unidos, y cambió su nombre a United Brands Company. Y después, poco tiempo después, cambió otra vez su nombre al que tiene actualmente hoy en día, que es Chiquita Brands. El cambio de nombre no alteró sus mañas y siguió siempre ligada a la corrupción y sobre todo a la intervención política en los países de América Latina. Nos vemos en el próximo video. Chau. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal.